Estás escuchando los podcasts Es tiempo de atender a nuestra salud mental, más incluso que en otras ocasiones, bueno, de la misma manera, pero con mayor acento, dado que teníamos muy cerca esa fecha que destacaba la importancia de una adecuada salud mental. Aquí venimos haciéndolo desde hace ya alguna temporada y gracias al Gabinete de Psicólogos de Isabel Moya. Tratamos diferentes temas, nos ocupamos de desestigmatizar y de hablar sin tabúes, y lo vamos a hacer con dos palabras que a priori pueden asustar, pero que si las conocemos y nos informamos adecuadamente, pues seguramente no asusten tanto, o por lo menos aprendamos a entenderlo y a convivir con ellas. Psicópatas y sociópatas, el asunto que vamos a tratar con el psicólogo Mariano Valdés, a quien tengo al teléfono y quiero saludar. Mariano, buenos días. Hola, muy buenos días, Loli. Psicópatas y sociópatas que aparentemente tienen un matiz en común, resultan peligrosos, ¿no?, cuando se nombran, pero son dos cosas diferentes. Podríamos empezar por la definición de ambos para conocer realmente qué es cada uno, cuál es cada cosa, ¿no? Efectivamente, son cosas diferentes en cuanto a psicopatía y sociopatía, pero sí que es cierto que a la hora de definirlos de manera conceptual, la definición es prácticamente la misma. Es decir, tanto el psicópata como el sociópata son trastornos de la personalidad y están caracterizados tanto por la falta de afecto, remordimientos y empatía como por seducción, manipulación y utilización del otro cuando les conviene. Uh-huh. Con lo cual, si pensamos en la definición estricta, nos damos cuenta de que psicópata, se nos viene a la cabeza un asesino, pero convivimos con psicópatas y a veces no nos damos cuenta. Efectivamente, los psicópatas tendemos a relacionarlos con los asesinos por el tema de series, televisión, literatura, etcétera, 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 pero realmente sí, podemos estar conviviendo con psicópatas y no darnos cuenta, porque no siempre son asesinos, ni maltratadores, ni agresivos. Uh-huh. Al contrario, normalmente suelen verse muy simpáticos, con muchas habilidades sociales, pero con nula empatía. Incluso es posible que convivamos con alguno, que conozcamos a alguno de manera cercana y no nos demos cuenta. Gracias a tu conocimiento y a tus testimonios, vamos a poder identificarlos. ¿Cómo identificamos a un psicópata o a un sociópata? Para identificar a un psicópata, principalmente tenemos que fijarnos en el tema de la empatía. El tema de la empatía es el más importante. Un psicópata es capaz de sentir empatía de manera cognitiva, pero no lo es de manera emocional. Es decir, entiende que una persona puede estar sufriendo, puede estar enfadada o alegre, pero no lo siente. Si ve a una persona sufrir, no siente ese sufrimiento, no lo comparte, por así decirlo. Con lo cual no le duele y puede hasta disfrutar del dolor ajeno, ¿no? Sabe que sufre, pero a él no le duele. Efectivamente. Uh-huh. También, como otros signos, suelen ser personas que manipulan mucho su entorno, suelen no tener ninguna culpa, que está muy relacionado con el tema de la empatía. Y en cuanto al sociópata y psicópata, hay pequeñas diferencias entre ambos conceptos. ¿Cuáles son esas diferencias de psicópata a sociópata? Las diferencias, bueno, la primera y principal está en el origen de la patología. Un psicópata no es que nazca psicópata, pero sí que nace predispuesto a serlo. Y el sociópata nace como una persona sin ningún tipo de trastorno, pero determinadas vivencias como traumas, abusos o incluso aprendizajes erróneos, como crecer en un barrio marginal y conflictivo,
le hacen comportarse de tal manera. Uh-huh. Con lo cual, uno es genético, iba a decir, quizás no, pero innato, y el otro es aprendido. Eso es. Uh-huh. ¿Hay más diferencias? Otra diferencia sería la impulsividad. El sociópata, al ser aprendido, puede cometer un crimen, pero este crimen suele ser más, por así decirlo, más sucio, más rápido, más impulsivo. Se deja llevar por el momento. En cambio, el psicópata tiende a ser más calculador. Uh-huh. Es más inteligente en ese aspecto. Claro, antes los has retratado como manipuladores, ¿no? Y para eso tienen que tener todos los detalles bien armados y estructurados para obtener el resultado que buscan, para que todo salga tal y como ellos han planeado, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Entre la manera de diferenciarlos y la definición previa que nos has dado, creo que podemos identificar pues las personas que tenemos en nuestro entorno cercano y que podrían, no sé, verse bajo este perfil, porque, claro, cuando yo decía antes psicópatas, nos vienen a la cabeza los grandes asesinos y esos mitos, ¿no?, que el cine ha generado. Estarás conmigo, Mariano, en que cuando hablamos de un psicópata no tenemos que pensar solamente en Freddy Krueger o en uno con una máscara blanca y que llega en el momento más inesperado a hacer de tu vida algo imposible. Efectivamente, no tenemos por qué estar pensando en personajes de miedo, ni incluso tampoco deberíamos de estar pensando en asesinos seriales muy conocidos como Ted Bundy, que se ha hecho muy viral últimamente por Netflix, y John Wayne, Ed Kemper, The Game, e incluso en España tenemos a José Rabadán, al asesino de la katana. No siempre son así, pero sí que es cierto que cuando se cometen tales atrocidades como matar a una familia entera, matar a 36 mujeres, hacerlo de forma serial, sí que suele estar el rasgo de psicopatía entre sus características. Pero no siempre son así. Un psicópata puede ser perfectamente el jefe de una empresa, porque de esta manera se permite manejar a las personas, manipularlas, despedir, abusar y hacer todo lo que él disfruta haciendo, pero de una forma en la que él no sufre, no tiene por qué ir a la cárcel, no tiene por qué llevarse ningún castigo a cabo. Uh-huh. Claro, se puede ser psicópata y no asesino, y viceversa, se puede ser asesino y no psicópata. Eso es. Ajá. Incluso me parece muy interesante destacar este rasgo de la personalidad hoy en este espacio dedicado a la salud mental, porque hay pequeños psicópatas o gérmenes de sociopatía, puesto que dices es la que puede ser aprendida, ¿no?, en los propios colegios e institutos. Cuando hablamos de bullying y de acoso escolar, hay potenciales sociópatas o potenciales psicópatas que, identificando a tiempo esos rasgos de los que nos hablas, podríamos frenar sus actuaciones, ¿no? Sí, suelen haber bastantes... Bueno, es un 1% de la población en cuanto a lo que es psicopatía. Uh-huh. Pero sí que es cierto que determinar estos factores, ya sea por psicopatía o por sociopatía, permitiría borrar muchos comportamientos desadaptativos, como es el bullying, etcétera, y un largo etcétera de tanto crímenes como robos, que no siempre van acompañados de psicopatía o sociopatía, pero es algo importante tener en cuenta, sobre todo para el futuro de esa persona. Por último, quiero preguntarte, ¿cómo podemos convivir con un psicópata, con una psicópata, con un sociópata? ¿Y qué tratamientos de actuación empleáis desde el conocimiento especializado de la gente que trabajáis en salud mental? En cuanto al tratamiento que podríamos aplicar, yo siempre recomiendo entre todos la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en sociópatas. Se aplicaría en grupos para solucionar los problemas de impulsividad, las dificultades interpersonales, la conducta antisocial, etcétera. Pero sí que es cierto que en el tema de la psicopatía se puede trabajar igual, pero el psicópata cambiará si él lo cree
conveniente. Uh-huh. Ya que el sociópata, como hemos dicho, es una persona normal y corriente que lleva su vida a cabo y por determinadas circunstancias es de tal manera. Uh-huh. Pero el psicópata ya nace predispuesto y son, ¿cómo decirlo?, rasgos suyos que lleva consigo toda la vida. Entonces es su decisión. Uh-huh. Claro, si no tiene voluntad no hay manera de cambiar. Incluso uno mismo se puede identificar como tal, ¿no? Yo es que sé que esto lo soy y no me gusta. Esto me sale y no me gusta. Ahí es donde debe dar el primer paso por voluntad, ¿no? Es decir, que me ayuden, buscar ayuda en un centro de atención psicológica. Efectivamente. Uh-huh. Así es. Pues ojalá hayamos ayudado a mucha gente a identificar determinados rasgos. A mí el que más claro me queda de todos cuantos has dicho, Mariano, es la falta de empatía, ¿no? Es unido a ambos, a psicópatas y a sociópatas, que no son capaces de ponerse en la piel del otro, sino que lo ven todo como a través de una pantalla, como si dijéramos, ¿no? Una pantalla virtual donde pasan cosas, pero cosas que uno ha propiciado a veces. Es un rasgo bastante característico, sobre todo de los psicópatas. Uh-huh. Los sociópatas sí que pueden tener un determinado puntaje de empatía, pero por aprendizaje la descartan completamente. Pues ojo, porque los tenemos a veces más cerca de lo que pensamos. Suelen ser a veces personas muy exitosas, a menudo despiadadas, insensibles y superficialmente encantadoras o con poco o ningún respeto por los sentimientos o las necesidades de los demás. Si conviven con uno, busquen ayuda. Si es usted mismo y no se gusta, busque ayuda. Porque aquí estamos para eso, para sacar de falsos mitos, de tabúes y de situaciones erróneas a todas aquellas personas que durante mucho tiempo no han querido hablar de la salud mental, que es tan o más importante que la salud física. Lo hacemos con la ayuda de Isabel Moya, psicólogos, y en este caso con uno de sus activos, que ha sido el psicólogo Mariano Valdés, que nos ha prestado ayuda para conocer mejor este campo. Mariano, te lo agradezco. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Loli. Un placer. Buen día. Buen día. Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en www.radiosanvicente.com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.